Lo que comenzó como una rutina nocturna tranquila en el hogar de la familia Rodríguez se transformó en una pesadilla inimaginable que dejó a todos helados en medio de las sombras y el silencio de la noche. Algo inquietante estaba sucediendo con la hija menor de la familia. Un secreto perturbador en el que su leal compañero de 4 patas estaba involucrado. La madre, ajena a la oscuridad que se cernía sobre su hogar, quedó completamente aterrada al descubrir la verdad detrás de las actividades nocturnas del perro y el impacto que tendría en su vida y en la de su pequeña hija. La vida de Amapola era muy tranquila. Trabajaba en lo que más le gustaba y podía disfrutar de ello. Hace 4 años había enviudado. Su primer esposo, Matías, había partido de este mundo de manera natural mientras dormía. Por lo tanto, Amapola quedó sola con su pequeña hija llamada Anita, quien ahora tenía 8 años. Las dos juntas consiguieron la vida perfecta en una provincia lejana de la gran ciudad, donde todo era tranquilidad y felicidad para ambas. A los pocos meses de llegar a su nuevo hogar, Amapola conoció a Danilo. Fue amor a primera vista. El hombre era detallista y amoroso con Amapola y su hija, a quien trataba como si fuera suya. Era muy atento, jugando con la pequeña cada vez que la veía, y ahora los tres vivían juntos como una verdadera familia. Por las noches, Amapola padecía de insomnio crónico, por lo que no podía dormir. Danilo le recomendó que bebiera un té que solo él sabía preparar, el cual le haría dormir toda la noche. Así lo hacía todas las noches antes de irse a la cama. Su esposo le preparaba la infusión para que se relajara y durmiera toda la noche. Con ese brebaje, ella sentía que estaba mucho mejor, porque al día siguiente tenía las pilas recargadas para enfrentarse al día a día, sin cansancio ni sueño. A los pocos días de llegar Danilo, se escuchó un pequeño sonido de lamento en el portal del frente de la casa. Anita abrió la puerta y un perro callejero entró gimiendo, como pidiendo comida y agua. Era un perro de gran tamaño, sucio por el abandono que había sufrido, y Amapola pensó en cuánto tiempo llevaba el pobre animal buscando lugar donde refugiarse, y a pesar de la mugre, el perro parecía ser blanco con negro. Al ver a Anita, movió la cola como reconociéndola como su dueña. La chiquilla pidió a su madre si podía quedarse con el perrito, ya que se veía hambriento y sediento. Anita prometió cuidar de su nueva mascota, y Amapola pensó que su hija ya podía tener la responsabilidad de una mascota. Amapola advirtió a Anita que debía estar pendiente de las comidas del animal, bañarlo y pasearlo por el jardín constantemente, para así evitar accidentes en la casa. La chiquilla aceptó todas las responsabilidades con entusiasmo. Al llegar su esposo, le comentó sobre el nuevo integrante de la familia. Danilo no estaba muy convencido de tener un perro en casa, y le dijo a Amapola que a la primera travesura del animal se iría de la casa. La chiquilla, al escuchar esto, comenzó a rogar que ella se hiciera cargo de todos los cuidados del perro. Después de hablar con los adultos, decidieron dejar al animal para que acompañara a la pequeña Anita. Y al escuchar la decisión, la chiquilla comenzó a bailar alrededor de los adultos, diciéndoles que lo llamaría Tommy. Pensando que la felicidad de su hija era total, Amapola se tranquilizó, continuando su vida familiar con total normalidad. Sin embargo, una semana después de la llegada de Tommy a sus vidas, Amapola observaba cómo su pequeña cambió repentinamente su manera de ser. Anita, que siempre estaba llena de energía, hablando y riendo con la llegada de Tommy a la casa, un día dejó de emitir esos sonidos de alegría. La pequeña empezó a lucir apagada y triste. No jugaba con su mascota, más bien intentaba apartarla de su lado. Amapola, al ver a Anita demacrada y deprimida, se preocupó por su chiquilla. No era normal que estuviera de esa manera. Un día,
Al entrar al cuarto de su pequeña mientras Anita se estaba cambiando para dormir, Amapola la vio sin ropa y observó aterrada varias magulladuras en su espalda, brazos y manos. Parecían arañazos de un animal. Inmediatamente se acercó a su hija para preguntarle qué estaba pasando, con un tono de voz lleno de preocupación. La chiquilla, al ver la cara de su madre, solo se quedó callada, negando con la cabeza sin emitir ninguna palabra. Anita intentaba decirle algo a su madre, pero a los pocos segundos se arrepentía, volvía a negar con la cabeza y dirigía su mirada al suelo. A los pocos días, Amapola entró a la habitación de Anita para limpiarla y acomodarla. Mientras buscaba debajo de la cama, encontró en la esquina más apartada una ropa interior de su pequeña con una gran mancha roja. Al inspeccionarla mejor, sorprendida y aterrada, descubrió que se trataba de sangre. Gritando de desesperación, llamó a su pequeña que estaba en el baño de la casa para revisarle sus partes privadas. Sin embargo, cuando su madre la agarró en sus brazos, no le permitió revisarla y continuó callada ante las interrogantes de la mujer. Amapola, con lágrimas en los ojos, le pidió que hablara con ella, que no le temiera, diciéndole que ella es su amiga, además de su madre y que puede confiar en ella. Le insistió a contarle si le estaba pasando algo para resolverlo juntas, pero a pesar de esto, Amapola obtuvo la misma respuesta que la chiquilla, solo silencio. Ante esta situación, Amapola no sabía qué hacer. Estaba entre llevarla al médico para que la revisara, pero si la chiquilla no dejó que ella la revisara, menos lo haría una persona desconocida. Esa noche, le contó a su esposa lo que descubrió en el cuerpo de su hija mientras la pareja se encontraba en el cuarto principal, antes de tomarse su té que le preparaba para dormir. Inmediatamente, le contó a Danilo sobre el cambio extremo de Anita, además de explicarle sobre las magulladuras y rasguños que descubrió en el pequeño cuerpo de su hija. Ante la información, Danilo estalló en cólera, asumiendo inmediatamente que era culpa del perro. Ambos asumieron que desde que llegó el animal, Anita comenzó a cambiar. Y en el mismo momento en que su esposa le dijo lo que encontró, Danilo sacó al animal de la casa, sin importarle los ruegos de la chiquilla para que no lo sacara a la calle. Molesto por lo que estaba sucediendo a su hija, prefirió acabar con el problema de una vez por todas. Cuando seas grande entenderás, le dijo Danilo a su hija, al ver las lágrimas rodando por sus mejillas por quedarse sin su mascota. Amapola, al ver la tristeza de su chiquilla, no pensó que Tommy fuera el culpable del cambio. Consideraba a la mascota un perro que no le haría daño a su hija. Era muy cariñoso y protector con ella. Siempre estaba a su alrededor jugando. Y a pesar de las marcas en el cuerpo de Anita, Amapola no estaba convencida de que Tommy fuera el responsable. Él salió de la casa a regañadientes, gruñendo un poco antes de los gritos alterados de Danilo. Sin embargo, no se fue muy lejos. El animal se quedó escondido amenazante en los callejones cerca de la casa de Amapola y Anita. Y al pasar los días, Anita cambió nuevamente y volvió a ser la chiquilla viva y risueña que jugaba con sus padres como si nada hubiera pasado. Amapola, entristecida, pensó que fue una mala idea adoptar a Tommy, creyendo que sería una mascota perfecta para su pequeña. Al principio vio que eran unos compañeros inseparables, hasta que comenzó a notar las marcas en el cuerpo de Anita. Se había equivocado en su elección y pensó que la próxima vez elegiría mejor. Los días siguieron su curso sin muchos contratiempos, hasta que un día, al despertar a su pequeña, Amapola observó horrorizada cómo las marcas de rasguños y magulladuras habían vuelto al cuerpo de su hija. Ahora son peores que las primeras que vio, pues hasta en las piernas tienen marcas. Pero si Tommy no está en la casa, ¿cómo es posible que su pequeña vuelva a tenerlas? Es una situación muy extraña, por lo que debe tomar medidas extremas para descubrir qué es lo que pasa.
Mientras ella duerme en la noche y está con su marido, le comenta qué observó por la mañana, por lo que vuelve a estallar en ira. ¿Cómo es posible que vuelva a tener rasguños mi chiquilla? Ese animal se está metiendo de alguna manera. Hay que cerrar todos los accesos que pueda tener, dice muy molesto Danilo por la situación. Amapola cree poco probable que sea Tommy. No hay manera de entrar al cuarto de la chiquilla. Decidida a resolver todo el misterio para salvar a su única hija, baja una aplicación en su teléfono que toma fotos cada 10 minutos. Y así, cada vez que va a darle un beso de buenas noches a su hija, deja escondido su teléfono en un sitio estratégico para saber qué pasa en esa habitación en horas de la noche mientras ellos duermen. Necesitaba saber qué le pasaba a su pequeña para tener esas marcas, y ahora eran más preocupantes, ya que las tenía en partes de sus piernas también. Y si es que era el perro, tendría que llamar a las autoridades para que se lo llevaran. Ella continuaba muy dudosa de sospechar en Tommy, ya que se veía que era un protector de su pequeña. Todos los días, Amapola dejaba su teléfono en la habitación de su hija, y lo buscaba cuando entraba a darle los buenos días a su pequeño ángel. Esta solución no se la comentaría a su marido hasta que descubriera la razón de las magulladuras de su chiquilla. Después, entre los dos, decidirían qué hacer con el culpable del malestar de Anita. Por ahora, la investigación solo la haría ella. Los días pasaron con total normalidad. Revisaba su teléfono en su trabajo para que nadie descubriera lo que estaba haciendo en las noches, y cada día no veía nada inusual en la habitación de Anita, solo a su hija durmiendo plácidamente en su cama. Su pequeña descansaba con mucha paz en su carita, por lo que se tranquilizó al pasar los días. Una mañana, como todos los días, va al cuarto de Anita a darle su acostumbrado beso de los buenos días. Cuando la vuelve a ver con magulladuras en el cuerpo, observa con mucho terror que la parte de abajo del pijama de la chiquilla está húmeda del vital líquido rojo. Anita, ¿qué pasó anoche? Contéstame, por favor. ¿Quién te está haciendo esto? Necesito saberlo, le dice con lágrimas en los ojos. La pequeña la mira fijamente, como en las veces anteriores. Solo niega con su pequeña cabeza. Mira hacia el suelo sin decir una palabra, lo que está pasando en su habitación en las noches. Al escuchar el alboroto en el cuarto de la pequeña, Danilo acude para saber por qué su esposa está tan alterada hablando de esa manera a Anita. Cuando Amapola le cuenta que la pequeña vuelve a tener las magulladuras en su cuerpo, además de algunas manchas de color rojo en la parte baja de su pijama, entra en ira. Te lo dije, Amapola. Ese perro está entrando en la habitación de Anita para hacerle esas cosas. Creo que ya es hora de que llamemos a las autoridades para que lo busquen. Tommy, no sé dónde se ha ido del todo de los alrededores de la casa, dice muy molesto. Amapola se calma, baña a su pequeña y la lista para comenzar el día. Antes de salir de su casa sin que nadie se dé cuenta, toma su celular del lugar donde está escondido para ver las imágenes que toma por las noches la aplicación que instaló. En medio de su descanso, Amapola toma su celular, entra en el sanitario para tener mayor privacidad y ver las fotografías que tomó su celular en la noche en la habitación de su chiquilla. Al verlas, no pudo contener un grito de asombro, muchos menos que las lágrimas cayeran por sus mejillas. Eran 2 fotografías, las cuales eran devastadoras y preocupantes. En la primera, observa cómo su chiquilla duerme cómodamente en su cama, y la siguiente muestra cómo Tommy entra por la ventana abierta de la habitación. En la siguiente imagen, se muestra al perro encima de su hija y aparentemente queriendo montarla para tener relaciones. Parecía como si el perro lo hiciera como a una hembra. Después de esa imagen, al parecer, la batería se terminó, porque al tomar el celular en la mañana, se dio cuenta de que estaba sin batería, pero la ira iba en aumento al darse cuenta de lo equivocada que estaba de la supuesta mascota perfecta para su pequeña. Necesitaba pruebas más contundentes para poder llamar a las autoridades y salvar a su chiquilla de la continua arremetida del animal. Por lo que vuelve a idear un plan. Recuerda que había escuchado a una de sus compañeras de trabajo sobre una cámara de seguridad
en la cual podían ver las imágenes desde el teléfono. Investiga mejor para comprarla. En esta segunda oportunidad, vuelve a tomar la decisión de no contarle nada a Danilo, cada vez que se llena más de ira en contra del animal por lo que le está haciendo a su pequeña. Y no sabía cuál era su actitud, si le mostraba las imágenes captadas por su celular. Es por eso que prefiere hacerlo sola, y después le comentaría todo cuando pueda resolver el misterio. Esa noche, cuando va a darle las buenas noches a su pequeña, cierra con seguro la ventana para que el animal no vuelva a entrar en la habitación. Además, aprovechando un descuido de su hija, esconde la cámara de seguridad entre los peluches que tiene a un lado de su cama. Revisa las imágenes que capta la cámara para ver si está en un ángulo que pueda darse cuenta de todo lo que pueda suceder. Y al estar lista, sale con este artefacto. Descubrirá definitivamente qué es lo que le hace el animal a su inocente y pequeña hija. Pasan los días, y al revisar la cámara de seguridad, Amapola no observa nada fuera de lo normal cada vez que entra a la habitación. Se percata de que la ventana de Anita continúa con seguro para evitar que el perro entre en la habitación para hacerle lo impensable. Todos los días, Anita le decía a su madre que extrañaba a su mascota Tommy, y al escucharla, Amapola solo le decía que debía olvidar al perro porque no volvería más a la casa. Como su chiquilla se entristecía por la respuesta, le prometió que en su día libre iría al albergue de perritos para adoptar a uno que estuviera más educado y acostumbrado a vivir en casa, que no fuera nada peligroso para vivir con una dulce chiquilla como ella. Anita, en medio de su inocencia, le dice a su madre que espera con ansias adoptar una mascota. Y aunque extrañaba mucho jugar con Tommy, la chiquilla abraza a su madre y le da un beso en la mejilla para darle las buenas noches. Esa noche, Amapola escucha unos fuertes gruñidos de su pequeña, por lo que se levanta inmediatamente de un salto de su cama para salir corriendo al cuarto de su pequeña. Al levantarse, se percata de que su marido no estaba en su lado de la cama, y al llegar a la habitación de la pequeña, ve con mucho espanto cómo el perro está delante de Anita de manera amenazante, viendo a Danilo, quien está tratando de atraparlo. ¿Qué pasa aquí?, dice atemorizada con la actitud del perro. Danilo, al verla, se sorprende que estaba despierta, por lo que le pregunta si se tomó la infusión que le hizo antes de dormir. Amapola le contesta que estaba tan preocupada por todo lo que estaba pasando en el trabajo y en su casa, que se le olvidó tomarlo. Por eso, había escuchado los gritos desgarradores de su pequeña. En ese momento, Tommy comienza a ladrarle a Danilo de manera amenazante. El hombre le cuenta a su esposa que el perro había saltado por la ventana, rompiendo el vidrio de la misma, y al escuchar el estruendo, sabiendo que ella estaba profundamente dormida, decidió averiguar qué era lo que pasaba. Cuando descubrió que el perro estaba agrediendo a la chiquilla, comenzó a intentar apartarlo de encima de Anita para rescatarla. Tommy sigue ladrando frente a Danilo. Entre los dos adultos, logran agarrar al perro para poder sacarlo de la casa. Amapola piensa que deben asegurar mejor las ventanas de la habitación de su hija. Danilo agarra la mano de su esposa, diciéndole que debe tomarse su té para que descanse nuevamente sin preocupaciones. Al día siguiente, llamarían a las autoridades para que se encarguen del perro, y así no vuelva a atacar a su pequeña princesa. Amapola quiere saber qué le hizo el perro a su hija para que ella gritara de esa manera tan aterradora. Tenía sus sospechas, pero quería resolverlo de una vez por todas. Le dice a su marido que le dará las buenas noches a Anita para tomarse el té y descansar, y que lo espere en la habitación. La mujer entra en el cuarto y le pregunta a su hija qué había pasado, consiguiendo la misma respuesta: puro silencio por parte de la chiquilla. Es por eso que cuando le deja dormir nuevamente, toma su celular, entra al baño para ver las imágenes de la cámara de seguridad y con mucho temor en su cara, tapándose la boca con una de las manos, observa el video. Su mente no puede creer lo que están viendo sus ojos. Quien realmente estaba atacando a su pequeña era Danilo, su pareja, quien había sido tan atento con ellos al principio, quien decía que Anita era su pequeña princesa,
Era él quien le había hecho lo impensable a su hija. Tommy había entrado en la habitación de esa manera para rescatarla del espantoso acontecimiento que estaba suscitando frente a sus narices. Después de ver las desgarradoras imágenes, Amapola se apresura para llamar a las autoridades y contarles todo lo que estaba pasando en su casa. Sin que Danilo se dé cuenta, sale del sanitario, busca a su hija, saliendo de la casa mientras esperan a los uniformados. Y al llegar, Amapola les muestra el video de las cámaras de seguridad, la cual inmediatamente se llevan arrestado a Danilo. No volverás a hacerle nada a otra pequeña inocente, y de eso yo me voy a encargar. Le dice Amapola al verlo salir junto a las autoridades de la ley de su casa. De entre los arbustos, ven a Tommy, quien está medio escondido, esperando que sus dueñas lo vean. Amapola, al verlo, se arrodilla en el suelo abriendo los brazos, llamando de una manera tan dulce que el animal sale corriendo de su escondite para abalanzarse sobre ella. Tommy, eres nuestro héroe, ¿verdad, Anita? La pequeña, con lágrimas en los ojos, abraza a su madre y al perro que la estaban salvando de un monstruo que entró en sus vidas disfrazado de caballero. Varios días después, Amapola descubre por las autoridades que Anita no le contaba nada a su madre porque Danilo le decía que si ella le contaba algo, les haría daño a las dos. Es por eso que la chiquilla se quedaba callada cada vez que su madre le preguntaba por qué tenía magulladuras y rasguños en su cuerpo, las cuales se las hacía Danilo cuando la atacaba. La mancha roja en la ropa interior de la pequeña se debió a que había tenido su primera menstruación de forma precoz. El hombre le daba el té para que ella durmiera toda la noche y así no escuchara lo que pasaba en la habitación de la pequeña. Danilo quería que el perro saliera de la casa porque cada vez que iba a tocar a Anita, el perro la defendía de su agresor. Es por eso que no lo quiso desde el mismo momento en que notó su presencia en la casa. Después de ese día, madre e hija no volvieron a saber más de ese hombre malo, por lo que la tranquilidad volvió a la vida de Amapola y Anita, además de sentirse seguras con su héroe y perro guardián, Tommy, quien se quedó con ellas como si fuera la ley de la casa, jugando y cuidando de la pequeña. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia. Esperamos que hayas disfrutado de este relato. Si te gustó y quieres estar atento de más historias y contenido emocionante, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video y descubre más fascinantes relatos y experiencias. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos encantaría tenerte como parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima aventura.